Hola a todos, yo soy Lola y esto es La Lectora Roja. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo con las últimas lecturas del mes de julio, que en total han sido 8 lecturas y 2 audiolibros. No tengo ningún libro físico aquí porque o bien los he leído en digital o bien los he cogido de la biblioteca y ya los he tenido que devolver, entonces os iré poniendo las portadas por aquí, ¿vale? Como os decía, son 8 libros y 2 audiolibros. Voy a empezar por los audiolibros, ¿vale? Las escuchas las realicé a través de Audible o de Audible, la plataforma de Amazon para escuchar los libros. Y bueno, es un formato que me gusta bastante. Prefiero el libro, ya sea físico o digital, pero es cierto que los audiolibros me permiten hacer cosas mientras leo, ¿no? Mientras escucho los libros. Entonces, pues cuando salgo a caminar, cuando salgo a hacer ejercicio, cuando estoy haciendo cosas en casa, cuando saco a la perra, me es muy cómodo porque me pongo el audiolibro y al final estoy metida en la historia, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo por Los mares de la canela, que lo tengo aquí apuntado todo. Los mares de la canela de Pilar Méndez Jiménez. Es una novela, os cito textualmente una de las frases de la contraportada, y dice, Tengo un perro que a veces se cree una vaca. Sigo. Cito textualmente una de las frases que aparecen en la contraportada y dice: Galicia, China y Filipinas, 3 mundos del siglo XIX separados por océanos y unidos por una mujer dispuesta a conquistar su libertad. Los mares de la canela yo se lo vi a Mikey, lo recomendó y decidí leerlo. Entonces, bueno, es una novela que está, como bien dice, ambientada en el siglo XIX entre Galicia, China y Filipinas, y la protagonista es Elba. Elba y su hermano. Elba es una chica que nace en Galicia y por una circunstancia de la vida se ve obligada a abandonar Galicia. Tiene que salir de su pueblo junto con su hermano y entonces se adentrarán en una historia que les va a llevar a China, donde se va a entrelazar su historia con la historia de otros 3 personajes, de otros 3 niños, en este caso de China. Es una historia bonita, es una historia que está muy bellamente escrita, se nota que la autora está muy bien documentada, cosa que yo personalmente agradezco mucho. Y bueno, yo le di 3 estrellas porque es verdad que me costó un poco seguir el hilo en los 3 espacios, pero para mí 3 estrellas, maravillosa. Una novela totalmente recomendable, no es una novela demasiado larga y es una novela que para pasar un rato en un lugar calentito es un sitio bonito para estar, así que os la recomiendo. El segundo audiolibro que escuché en Audible fue La puerta, de Manel Loureiro, y este es un thriller, ¿vale? Este es un thriller ambientado también en Galicia, ahora que lo estoy pensando, hubo un momento ahí de no salir de Galicia. Cuenta la historia de una guardia civil que pide el traslado a un pueblo de Galicia porque tiene un hijo con una enfermedad que la medicina tradicional prácticamente ha desahuciado. Entonces ella se pone a investigar y conoce a una menciñeira, que es una especie de curandera local, y entonces se pone en contacto con ella y ella le dice que puede curar al hijo, que puede curar la enfermedad del hijo. Entonces ella no se lo piensa, pide el traslado en la Guardia Civil y se marcha para Galicia. En el momento en el que llega a Galicia se encuentra con que ha habido un asesinato, la víctima es una chica joven y ha sido hallada en la puerta de Alén, que es una puerta mítica, mitológica, mágica, situada en un monte en Galicia. Y hasta ahí, porque si os cuento más, os destripo la historia. Me gustó mucho cómo está escrita, es muy sencilla de leer, de escuchar en este caso, pero entiendo que de leer también. ¿Qué es lo que ocurre? Yo soy una apasionada del thriller y de la novela negra, pero es verdad que aquí el autor introduce la parte de magia que a mí me dejó un poco descolocada.
pero igual, le di 3 estrellas en Goodreads, que por cierto, hago un paréntesis. Tengo cuenta en Goodreads, la lectora roja, y en Instagram, la lectora roja. Así que os espero allí. Y eso, le di 3 estrellas, igual que a Los mares de la canela. Y bueno, ya os digo, es un thriller, pero con un toque de magia. No me disgustó, pero tampoco es la novela negra del año, para mi gusto. Y ahora vamos de menor a mayor, en gustos, en estrellas, con las 8 novelas que sí leí tanto en físico como en digital. El primero de ellos, con 3 estrellas también, es El misterio de Pont-Aven. Es un libro escrito por un autor francés y realmente es el primero de una serie. No es una trilogía, pero es una serie en la que vamos a seguir al detective Georges Dupont a través de diversos casos. En este caso nos encontramos en el pueblo de Pont-Aven, que pertenece a la Bretaña francesa, y lo que ocurre es que se encuentran con el asesinato del dueño de uno de los hoteles más importantes de la ciudad. Casualmente, Pont-Aven y concretamente este hotel ha sido destino a finales del siglo XIX tanto de Paul Gauguin como otra serie de pintores famosos de finales del siglo XIX. Entonces, bueno, yo soy historiadora del arte, entonces cuando leí esta sinopsis dije, oh, es lo mío, esto es lo mío. Así que es una historia que se desarrolla en 3 días, en 3 partes muy diferenciadas. Está muy bien escrito, es muy sencillo de leer, entremezcla la trama, las percepciones personales del detective. Él entrevista, me recuerda un poco a la forma de escribir de Agatha Christie, en el sentido de que él va entrevistando a todos los trabajadores del hotel y a todas las personas que son cercanas a la víctima, ¿no? Entonces, bueno, a medida que va desarrollándose la historia nos vamos dando cuenta de que efectivamente hay una trama por detrás y relacionada con estos pintores que os decía del siglo XIX. Y bueno, la verdad que es una historia, es una novela negra, vale, es una novela negra, pero no es La novia gitana, no es El cuarto mono, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, me gustó muchísimo, le di también 3 estrellas. Probablemente me haga con las otras 2 novelas de la serie, porque me gusta mucho cómo escribe el actor y el personaje principal, el detective Georges Dupont, es entrañable. Es entrañable, yo lo achucharía y me lo llevaría para casa. Entonces, bueno, muy recomendable también. Otra de las lecturas que tuve este mes, y en este caso fue porque se la vi a Esther is Reading, es, a ver que lo diga bien porque siempre lo confundo, En una casa blanca a orillas del mar, de Abril Camino. Yo le di 3 estrellas. Yo sé que está habiendo mucho revuelo con esta novela y puedo entenderlo en parte. Y me voy a explicar. Es una novela epistolar en la que vamos a ir viendo cómo la protagonista, que es Candela, se va escribiendo por una parte correos electrónicos con su hermana Ana y por otra parte se va escribiendo a través de posits y de WhatsApp con Mario. Esos son los 3 personajes que componen la novela. Y a nivel de personajes me parece muy buena novela. Es decir, los 3 personajes están muy bien estructurados, están muy bien estudiados, están muy bien descritos y la interrelación que hay entre ellos es estupenda. Pero la historia en sí a mí me cojea, personalmente. Candela es una mujer que en principio lo ha perdido todo y entonces decide que se va a un pueblo portugués a descansar, a desconectar y a una casa blanca a orillas del mar. De ahí el título de la novela. A partir de ahí no os cuento más porque no quiero estropeároslo, pero impacta, ¿vale? Impacta. Insisto, para mí la historia en sí es un poco floja o cojea, pero me gustó mucho la estructura. Creo que es la primera novela epistolar que yo leo y he de decir que me ha resultado bastante cómoda, ¿vale? Es verdad que este en particular lo leí en digital, en el Kindle,
Y bueno, es verdad que la estructura está muy chula porque cuando Candela habla con su hermana Ana, tú ves la estructura de un correo electrónico con la cabecera, con el remitente, con la hora, con el asunto del correo electrónico y eso está muy chulo. Cuando habla con Mario, tú ves la imagen del WhatsApp, como si estuvieras viendo el WhatsApp, y cuando son los POSIT, pues aparece un POSIT con una chincheta. Entonces, en cuanto a la estructura del libro, la estructura física es muy original. Es verdad que hay un momento en la historia en la que te quedas así como, ¿qué está sucediendo aquí? No puede ser verdad, que obviamente no os voy a contar. Los que lo hayáis leído me dejáis en comentarios la cara que se os quedó cuando llegasteis a este momento, sin hacer spoiler, por favor. Y bueno, el final está bien atado. El final está bien atado, pero como os digo, para mí no ha sido la novela del año. Yo le di solo 3 estrellas. Bueno, solo. Es más de un aprobado. Así que nada, como digo, recomendable para pasar un rato de verano. Yo lo leí en 2 tardes, creo. Y nada, muy recomendable. Otra de las novelas que leí este mes de julio fue Las bestias olvidadas de Él, de la editorial Duermevela. Es una novela de fantasía y yo no estoy acostumbrada a leer fantasía, eso que vaya por delante, porque soy consciente de que mi valoración es muy sesgada. No puedo dar una valoración como la podría dar alguien que su género favorito o su género de zona de confort es la fantasía. Para mí no lo es. Pero aún así quise darle una oportunidad. ¿Me gustó? Sí. Le di 3 estrellas. Porque la historia en sí me gustó. Es cierto que la forma en la que está escrita a mí me hizo un poco tediosa la lectura, ¿vale? Por la prosa y por la forma en la que la autora se expresa. Porque narra la historia de Sibel. ¿Sibel? Sibel. Es que o me lo apunto o no me acuerdo de todo. Sibel. Sigue la historia de Sibel. Sibel es una hechicera que vive en las montañas de El con sus bestias. Son unas bestias que ella cuida desde que su padre murió y no tiene apenas, bueno, apenas no tiene contacto con los seres humanos. Hasta que de repente un día aparece un hombre, le entrega un bebé y le dice, tómalo, ahí lo tienes. Y hasta ahí puedo contaros. A partir de ahí se desarrolla la historia, la relación de ese bebé con Sibel. Y como os decía, me resultó un poco tediosa la forma de escribir y a la hora de leerlo. ¿Por qué? Porque en una frase a lo mejor te has reducido lo que ha pasado en un día y medio. Entonces, y de repente luego se para y explica larga y detalladamente una serie de circunstancias que es como si tuviera 2 ritmos distintos. De repente todo pasa muy deprisa y de repente se para. Para mí es la única pega en cuanto a la prosa, ¿vale? Como os digo, me gustó, le di 3 estrellas también en Goodreads. Y bueno, el libro, os he mentido, un momento, porque este sí le tengo. Este sí lo tengo. Es el único que tengo en físico, es el único que compré, porque mirar la portada, por favor, ¿puede ser más bonita? No puede ser más bonita. Es una maravilla, la edición es preciosa. Lo compré aquí en Gijón, en la feria... No, en la Semana Negra de Gijón. Y una maravilla. El libro en sí, como objeto, es bello. Así que 3 estrellas, me gustó, lo disfruté. Era una de las primeras aproximaciones que yo hacía a la fantasía. Y tengo que deciros que muy recomendable. Otra de las novelas que leí este mes de julio y que me dejó flipando es El baile de las locas de Victoria Mas. Os dejo por aquí la portada porque este libro lo cogí en la biblioteca. Me lo recomendó la bibliotecaria y ella sabe que me gusta mucho la novela negra y siempre que me recomienda un libro que no es thriller o no es novela negra me dice, Lola, llévatelo porque te va a encantar aunque no es novela negra. Y le hice caso porque la última recomendación que me hizo fue Los Ingratos y maravilla. Tenéis la reseña del libro de Los Ingratos en el canal. Si soy capaz, os dejo la i por aquí si consigo averiguar cómo se hace eso. Como os decía, El baile de las locas. Le di 4 estrellas en Goodreads porque me pareció una maravilla. Lo que pasa es que
no llegó a las 5 estrellas porque no puedo darle 5 estrellas a todos los libros que me gustan mucho, no se puede. El baile de las locas está ambientada en París en el año 1885 y concretamente en el Hospital de la Salpêtrière, en París, que regenta y dirige un reconocido neurólogo. Vamos a seguir sobre todo a 3 personajes, a Louise, a Eugene y a Geneviève. Las 2 primeras, Louise y Eugene, son enfermas que están ingresadas en el hospital, y Geneviève, es una de las enfermeras jefe, digamos, ¿no? A través de estos 3 personajes vamos a seguir la historia de las mujeres que viven dentro del Hospital de la Salpêtrière. ¿Y por qué se llama el baile de las locas? Porque todos los años, hacia la media cuaresma que llaman, se realiza el baile de lo que llaman las locas. La nobleza parisina, la aristocracia parisina, acude al hospital a ver a las internas. Y voy a llamarlas internas porque me duele el concepto locas. ¿Qué es lo que hacen con ellas? A ellas les venden la historia de que se van a disfrazar, pasan durante unas semanas arreglando sus disfraces, arreglando su ropa, porque va a venir la aristocracia parisina a verlas. Es una historia muy triste y muy dura porque se encerraba a las mujeres en aquellos hospitales por motivos que hoy serían encerrados ellos. Bien, hay mujeres que han sido violadas, hay mujeres que han sido vejadas, y de esos traumas que sufren se vuelven locas, y como nadie las entiende, las encierran. Y de verdad es una historia dolorosa, pero está escrita con una belleza tal que es una de las mejores novelas que yo he leído este año. De hecho, no sé si haré reseña en el canal. Fue la ganadora de un premio de literatura francesa que ahora mismo no recuerdo y tampoco he apuntado, pero del 2019, y ya os digo, muy, muy, muy recomendable. No la he visto en Booktube, no la he visto en Instagram, y bueno, era algo que quería enseñaros porque, como os digo, no sé si haré reseña en el canal porque me parece que es una novela que debéis leer. Y vamos con las 4 últimas novelas que se han llevado 5 estrellazas en Goodreads. Les he dado este orden porque las tengo que ordenar de alguna manera, pero realmente, como son 4 géneros totalmente distintos, 4 novelas de 4 estilos totalmente diferentes, no tengo posibilidad de ordenarlas, ¿vale? Estarían todas puestas en el primer puesto. La primera de ellas, El cuarto mono, de J.D. Baker. Hola, me explotó la cabeza con esta novela. El cuarto mono es el primer libro de una trilogía, esto sí es una trilogía, en la que seguimos al detective Sam Porter. Solo he leído El cuarto mono, está también La quinta víctima y La sexta... ¡Ay! La sexta trampa. Lo buscaré. Esto no se debería hacer, ¿no? La sexta... La quinta... La quinta víctima y La sexta trampa. Correcto. Todavía no las he leído, pero estoy viendo a ver si las compro, si las cojo de la biblioteca, si las compro en digital, no lo sé, pero yo tengo que seguir leyendo a este buen señor. El caso, El cuarto mono, una novela, thriller, novela negra. Seguimos, como os decía, al detective Sam Porter y nos vamos a encontrar con un asesino en serie, con un modus operandi bastante curioso. Él envía en cajitas blancas partes del cuerpo de sus víctimas. Lo primero que envía son las orejas, luego envía una oreja, luego envía los ojos y luego envía la lengua. Y al siguiente día aparece el cadáver muerto. Se han encontrado ya varias en este estado, pero realmente la novela nace, es decir, inicia en el momento en el que un hombre con una cajita blanca es atropellado. La cajita blanca no, él es el atropellado. El señor. Un hombre aparece con una cajita blanca atropellado por un autobús
y entonces inician la búsqueda y la investigación para saber si la persona que ha aparecido atropellado con esa caja es el cuarto mono o no. Es una novela que está ambientada en 2 planos temporales, porque al detective le hacen llegar, aparece, tiene en su poder, no os voy a contar cómo ni por qué, tiene en su poder el diario del asesino. Y el asesino va contando cómo era su vida cuando él era pequeño. Por lo tanto, tenemos por una parte una línea temporal de hace X años en la que el asesino va contando cuál es su día a día, y por otra parte tenemos la narración en la que vemos a Sam Porter y al resto de detectives hacer las investigaciones. Este autor, del que solo he leído esta novela, hace con tu cabeza lo que le da la gana. Lo que le da la gana. De repente piensas una cosa, de repente piensas otra, de repente ves venir una cosa y resulta que no, de repente... El problema que tengo con el thriller y con la novela es que me genera ansiedad. Hay momentos en los que me genera mucha ansiedad. Pero de verdad os lo recomiendo altamente. Voy a hacerme con las otras 2 porque necesito leerlas, lo que pasa es que necesito dosificarlas, porque como os digo, hay veces que me da ansiedad y tengo que leer otras cositas por el medio. Leí también El chico que dibujaba constelaciones, de Alice Kellen. Bueno, es una de las novelas más amorosas que he leído nunca. Os cuento muy poco de la trama, porque os puedo contar muy poco de la trama. Vamos a seguir la historia de Valentina. Valentina nos va a contar en primera persona su historia de amor con Gabriel. Y lo va a hacer de una manera bella, bellísima. La prosa y la pluma de esta autora es maravillosa. No he leído nada más de ella, pero os puedo asegurar que si cae algo en mis manos no lo voy a dejar escapar. Como os digo, no quiero destriparos la novela, pero yo os recomendaría que le dierais una oportunidad. No es una novela muy larga, muy extensa, no recuerdo ahora mismo el número de páginas, pero no es muy extensa y de verdad es una de las historias de amor más bonitas que yo he leído, escuchado, visto nunca. Muy, muy, muy recomendable. Me quedan 2 de los top, como os decía. Uno de ellos es La sospecha de Sofía, que se lo vi a Patricia de Tras un libro y a Esther Reading y dije, vamos allá. La autora es Paloma Sánchez Garnica y yo ya había leído El alma de las piedras. Como digo, yo soy historiadora del arte y cuando vi El alma de las piedras dije, yo tengo que leer este libro. Está ambientado en el Camino de Santiago. Y es cierto que aunque me gustó, no me apasionó. Y cuando vi la recomendación, tanto de Patri como de Esther, y vi la autora, dije, uy, pero lo ponían tan, que dije, sí, allá voy. Madre mía, madre mía. 5 estrellazas, como os digo. Vamos a seguir, es una novela histórica ambientada entre Madrid y París de los años 60 aproximadamente, en la que vamos a seguir la historia de Daniel. Daniel es el marido de Sofía y Daniel es abogado en el bufete de su padre y recibe un anónimo diciéndole que su madre, la que él cree que es su madre, no es su madre y que si quiere conocer su historia real y conocer a su verdadera madre, que tiene que ir a París. Y hasta aquí, hasta aquí. ¿Por qué hasta aquí? Porque hasta aquí. Es una novela muy bien escrita, para mí mejor escrita que El alma de las piedras, o por lo menos yo veo una evolución en la pluma de la autora. Es una historia que igual te da la vuelta una vez y otra, y por delante y por detrás, y no sabes lo que viene, y es muy bonita. Como digo, la parte histórica de la novela está muy bien documentada, está muy bien estructurada, está muy estudiado. Detrás de esta novela hay mucho, mucho, mucho tiempo de documentación. Nos habla de las revueltas en París de los años 70, la caída del muro de Berlín, en fin, el pleno franquismo en España, política de un lado y de otro, muy bien escrita, muy bien contextualizada históricamente, y la verdad que es una de las novelas
que más me han gustado de todo lo que va de año. Y por último, la he dejado para la última porque de verdad, o sea, me muero con este libro. ¿Estáis hartos de oírlo? Igual que yo, y dije, tengo que leerla. Los 7 maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. El inglés y yo nos llevamos fatal. Como decía, Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Nos cuenta la historia de Evelyn Hugo, una de las actrices de Hollywood top de los años 50, 60, 70, en la que nos va a narrar, ella, una vez que ha llegado a la edad madura, decide que quiere contar su historia y contacta con una periodista que trabaja en una revista, contacta con ella y tiene que ser con ella para contar la verdad de su vida. Entonces nos va a ir narrando, por una parte, muy breve, la historia de la periodista, su vida, lo que va siendo su vida, y por otra parte, lo que ha sido la larga y extensa vida de Evelyn Hugo. Ha decidido que quiere contar la verdad de su vida con respecto a sus 7 matrimonios, por eso el título. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez más te da la vuelta a la cabeza. Llega un momento que dices, esto no puede ser. Es una novela de la que apenas puedo contar nada, las personas que lo hayáis leído lo entendéis. Apenas puedo contar nada porque la destriparía y de verdad es una novela que necesitáis leer. Como anécdota os cuento que la protagonista de nuestra novela, Evelyn Hugo, está inspirada en Elizabeth Taylor, en Ava Gardner y en Rita Hayworth. La autora cuenta que se inspiró en estas 3 pedazos de mujeres para crear el personaje y de verdad creo que no lo ha podido hacer mejor. Es muy difícil hacerlo mejor. Es una novela que te atrapa, tiene 380 páginas y me las bebí en tarde y media. Increíble. Pero ya os digo que es imprescindible que el mundo conozca a Evelyn Hugo. Ojalá existiera Evelyn Hugo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Se ha hecho un poco largo, pero eran al final 10 lecturas. Yo estas cosas no las corto porque cuando uno se traba y todos nos trabamos y no pasa nada. Todo el mundo se traba. Ya está. Como os digo, se nos ha alargado un poquito, pero os agradezco que hayáis llegado hasta aquí. Gracias por el apoyo que le estáis dando al canal, gracias por el apoyo que le estáis dando a Instagram y por mi parte nada más, dejadme en comentarios si habéis leído alguna de estas novelas, si queréis que hable de alguna en concreto, si queréis reseña de alguna en concreto y por mi parte nada más, nos vemos en el próximo vídeo.